Bendiciones y feliz día a todos, dándoles ya la bienvenida a su espacio Cápsulas del Reino a través de su canal Tecnologías Divinas en YouTube. Perfectos Reyes, nuevamente por acá, es un gusto, es un placer tener la responsabilidad y el honor de continuar desarrollando estos temas, analizando estos temas que si bien pues contribuyen a la aclaratoria, vamos a colocarlo así, al despertar de las conciencias de quienes aún pues no tienen claridad, no tienen certidumbre acerca de estos temas por causa de muchas razones, mayormente la religión. Pero bien, nosotros hoy vamos a darle continuidad y en este día tenemos un nuevo tema, un nuevo postre, un nuevo manjar a la mesa de los reyes y le vamos a dar por título el estándar plenitud. Es la manera como vamos a titular este tema, repito, el estándar plenitud. Y para ello yo les voy a pedir por favor que vayan a sus Biblias, capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, versículo 18 y 19 del capítulo 3, repito, de Efesios. Dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Muy bien, el estándar plenitud es el tema que comenzamos hoy a analizar. Ahora, observa que cuando hacemos un análisis de la historia bíblica, de los tratos que Dios tuvo a bien hacer para con la humanidad de estos tiempos, se puede ver con mucha claridad que de alguna manera estos tratos estandarizaron de forma espiritual la vida de todos estos hombres y mujeres que hicieron vida en el planeta. Y la forma como lo hizo el Eterno, primeramente fue a través de dos pactos, dos grandes pactos, los dos grandes pactos mencionados en las Escrituras, como lo fue la ley y la gracia, para finalmente, como un resultado final, que sería el deseo deseado de Dios, su beneplácito, traer como resultado la plenitud de Dios en todos los hombres. Esa es la realidad que hoy nos asiste. Ese es el estado, la condición espiritual en la que el hombre yace hoy. Por eso es que estamos desarrollando, por eso es que estamos creando este tema titulado el estándar plenitud. Y la forma como vamos a iniciar este tema, la forma como vamos a empezar a desarrollarlo, es analizando tres estándares espirituales generados, repito, por causa de los tratos divinos a lo largo y ancho de lo que ha sido el desarrollo de la humanidad o de los seres humanos. Pero antes yo quisiera explicarte muy brevemente lo que un estándar
contiene como herramienta de medición. Un estándar es lo más habitual o corriente, es lo más, digamos, sonado, vamos a llamarlo así, lo que es más visto en las mayorías, por ejemplo, que reúnen, es un estándar, corrijo, es lo más habitual o corriente, que reúne las características comunes de las mayorías, que sirve además de patrón o modelo o punto de referencia para valorar o medir cosas de las mismas especies. Eso es lo que es realmente un estándar. Ahora, observemos en perspectiva, colocando tres estándares bíblicos, tres estándares que midieron de alguna manera, sirvieron de medición, sirvieron de regla de valoración en todas las razas, en toda la raza humana, repito, en sus distintos tratos, o llamémosles pactos, como fue el pacto de la ley, posteriormente el pacto de la gracia, y finalmente el resultado deseado, el beneplácito de Dios, como resultado, repito, de estos pactos, la manifestación de la plenitud de Dios, que además es un estándar, y eso lo vamos a ver, totalmente distinto a estos dos que le antecedieron, proveyendo mejores condiciones, mejor estatus para el ser humano. Y eso es lo que queremos analizar en perspectiva para que usted lo tenga muy claro. Y desde esa plataforma a la que arribaremos seguramente, usted pueda hacer, vamos a llamarlo, pueda emprender, vamos a llamarlo de esta manera, pueda hacer un emprendimiento basado en una conciencia de esa condición y ese status quo que usted ahora mismo posee y disfruta por causa, repito, de la realización y el cumplimiento de estos dos pactos para entonces poder arribar y llegar a lo que ahora somos, y es el hombre y la mujer de hoy, en lo que es el propósito eterno de Dios. Ok, lo primero que vamos a observar es el patrón o el modelo en cada uno de estas tres o de estos tres tratos que Dios tuvo con la humanidad. Estos dos grandes pactos y el resultado de los dos pactos, como lo hemos mencionado, lo que es el estado de plenitud, que lo vamos a analizar como estándar. Ok, el patrón de la ley, el patrón del estándar ley, el patrón del pacto de la ley, como estándar, repito, fue Adán. ¿Por qué Adán? Porque de Adán es donde se desprenden o se desprende toda la raza humana. Adán sería constituido, para bien o para mal, en la cabeza federal de todos los seres humanos que descenderían a partir de él. Yo creo que esto no es noticia nueva para nadie. Ahora, ¿por qué Adán saca a la luz el pecado y como consecuencia la muerte? Bueno, porque para esto fue creado.
Recuerda que Adán fue figura del que había de venir. Adán no era la imagen, sino la figura de la imagen. Adán era un tipo de Cristo, por eso era más que imposible que lo que era ejemplo, lo que era tipo y sombra, proporcionara los beneficios que estaban enmarcados, estaban señalados, que cumpliría la imagen, que cumpliría la realidad de lo que se mostró como tipo o como sombra. Entonces, Adán como patrón del estándar ley no podía proporcionarlo. Ahora, ¿por qué Adán es el patrón? Porque es la característica de una corriente marcada en las mayorías. ¿Por qué Adán es el patrón? Porque Adán es la cabeza federal de la raza humana. Repito y corrijo, Adán fue la cabeza federal de la raza humana. Fíjate lo que dice Romanos, por ejemplo, capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como por el pecado entró en el mundo, corrijo, repito, leo nuevamente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que aquí tenemos ni siquiera una mayoría, tenemos un todo. Tenemos a toda la raza humana con todas las características de su patrón. ¿Y quién fue el patrón? ¿Quién fue el modelo en el estándar ley? Adán. Fue Adán. ¿Cuál fue la corriente de toda esta serie que Adán manifestó en su momento de la historia, que caracterizó a todos y los identificó con Adán? El pecado. ¿Sí? Adán era el patrón, era el modelo del estándar ley. Y fue su corriente, fue lo que caracterizó a toda la raza humana y lo identificó con Adán, repito, fue el pecado original, fue el pecado que Adán cometió. Porque lo que separa a la humanidad de Dios, lo que coloca entre Dios y el hombre la muerte como separación, fue un solo pecado, como lo fue el pecado de Adán, debo decir, lo que muchos llaman el pecado original. De manera que tenemos acá, definiendo este estándar, el estándar ley, vemos que ya tenemos un patrón, hay unas características que identifican no a las mayorías, sino al todo de los seres humanos del tiempo de este estándar de la ley, identificados total y absolutamente con Adán. ¿Por qué? Porque andaban en la misma corriente que andaban todos los seres humanos por el hecho y por causa de descender de Adán. Por esto es que Adán se constituye dentro de un estándar, Adán se constituye en el patrón, porque fue quien sacó a la luz el pecado. Ahora fíjate, por ejemplo, cuando tú vas a Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, por favor. Los pasajes 3,
en adelante, fíjate cómo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero vas un momento a Gálatas capítulo 1, versículo 4 en adelante. Fíjate cómo dice. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Hay otro pasaje en Efesios que nos muestra de forma detallada la característica de lo que estamos hablando. Finalmente, este es el pasaje, el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios. Ahora sí lo ubico, fíjate cómo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo quiero que notes especialmente el término allí corriente. Corriente es que era el común denominador de todos los descendientes de Adán. ¿Y cuál era ese común denominador? Dice porque siguiendo la corriente de este mundo, ¿de cuál mundo se está hablando? Cuando tú analizas el texto original o las copias de los textos originales, la palabra mundo allí en el griego es la palabra aion. Y ese término está haciendo referencia es a la administración de la ley. Está haciendo referencias al pacto de la ley y no al mundo como cosmos, como tierra habitada, ni como universo creado, sino haciendo referencia muy claramente a la ley, al ayón judío, que era la ley, como un estándar que rigió o marcó, midió, ¿qué cosa? Las condiciones de todos estos seres humanos que estaban presos en Adán, porque Adán fue su modelo, fue su patrón. Y la corriente en la que andaban, como lo dijo Efesios 2:3, era como en los deseos de la carne. Esa era la corriente y eso era lo que caracterizaba a su vez a todos los hombres, a todos, no la mayoría, todos los seres humanos en tiempo del estándar ley eran caracterizados como su patrón, eran identificados en su patrón como lo fue el primer Adán. Y esto, por supuesto, le produce un status quo a toda esta raza inmersa en este estándar. Y ese status quo, esa condición o estado espiritual, era precario, caótico, era de muerte, de separación. Fue una raza humana totalmente ajena a los asuntos de Dios por causa de ese pecado que rigió, repito, la existencia de todos estos personajes, de todos estos hombres y mujeres que descendieron de Adán. De manera que ya hemos cubierto lo que es el estándar ley como un estándar principal manifestado o originado por causa, repito, de medir, de valorar el efecto
efecto que causó Adán en toda su descendencia. De manera que de esta forma nos despedimos en esta primera cápsula número 1, del tema el estándar plenitud. Será entonces hasta la próxima. Que continúen teniendo un saludable y bendecido día.